Hola, 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 muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Caro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué ¿Todo bien? mesaza que tenemos hoy? Che, hoy 17 de octubre tenemos nuestra primera entrevista especial, espero que se vengan muchas. Exactamente. ¿Y Nada qué más entrevista? y nada menos que el Día de la Lealtad Peronista. En nuestra primera vez, quizás teniendo una charla así con Cacho, fue elegido 3 veces intendente de General Pico, vicegobernador de La Pampa, diputado provincial y convencional constituyente en 1994. Ocupó muchos espacios de gestión y políticos que hicieron a la historia de Pico y de nuestra provincia. Y todos lo sabemos a todo esto porque la gente es lo que nos cuentan cuando preguntamos ¿quién es Cacho Campo? Hoy lo invitamos a nuestra mesa. No queríamos perder la oportunidad de poder compartir una ronda con él y más que nada un día tan especial como hoy, 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Bienvenido, Cacho. Bienvenido, Cacho. Feliz día, compañero. Gracias, feliz día para ustedes también. Gracias por haberme invitado. La verdad que así entre compañeros es la primera vez en mucho tiempo que vuelvo a hacer una charla. Generalmente he hecho tipo profesor, pero así como charla entre compañeros que salgan vivo y que los vecinos la puedan analizar, no la había hecho. Uy, qué placer, qué orgullo. Gracias, Cacho. Qué responsabilidad también. Qué No, está- qué desafío, qué nervio, qué todo, porque Está bueno. para nosotros, y justo lo leía Caro en la introducción y por eso lo habíamos puesto, siempre escuchar de vos, Cacho, y cada vez que preguntábamos sobre vos era el comentario de los otros, que nos contaban de Cacho Campo. Y es un poco esto que también decía Caro, y creo que es nuestra primera vez, si no me equivoco. Pudimos intercambiar palabras en un momento, conversar un poco también, pero creo que es la primera vez donde vamos a tener una charla así, digo, en el marco de este día, el Día de la Lealtad, que para nosotros como los peronistas Es tan importante. es tan importante y marcó no solamente nuestra historia, y ayer lo hablábamos, antes de ayer, perdón, el miércoles lo hablábamos con el profe Borel, un profe de historia que nos vino a visitar. No solamente marcó la historia de los peronistas, sino también marcó la historia de la Argentina. Y antes de arrancar con las preguntas, algo muy, muy cortito que dijo, que yo me quedé con eso cuando me fui, es la foto de Plaza de Mayo, con la gente con los pies en la fuente. Y él decía que las plazas generalmente son los lugares lindos del centro donde lo habitan la élite. Y ese día las plazas eran del pueblo. Y cómo eso marcó un antes y un después para nuestra historia como argentinos, digo, una historia popular. Esa historia se conoce como... Hay un pampeano, que es el que está sentado en la fuente, Ajá. y se conoce esa foto como Las patas en la fuente. Sí. Es un reportaje que está en el diario La Arena, y el que está ahí es un santarroceño, un pampeano. Mira, Mirá vos. lo tenemos ahí sentado en la fuente, todo estuvo en la marcha. ¿Se sabe quién es o no? No se sabe quién Sí, es. sí, porque ahí el reportero le hizo una nota, hay que buscarla en el diario La Arena de hace bastantes años atrás. Qué tremendo haber vivido ese momento, ¿no? Haber estado ahí. Bueno, viste que el profe dijo, hay rumores de que gente de Pico, de la provincia, andaba Sí, en estaba ese ahí. acto. Y sí, claramente. Que fue una de las pocas marchas, sí, es autoconvocada de alguna manera, porque Sí, estaban convocados fue para el autoconvocada. 18, por lo que antes de ayer contaba el profe, y la gente ya estaba tan harta que salió el 17 ese día. Hay versiones de que en el caso del gremio de los telefónicos querían movilizar para... no había una fecha. Tal es así que los afiches decían queremos la libertad de Perón. Nada más. Nada más. Después se le agregó vamos todos a Plaza de Mayo y daban la hora. Pero este dirigente se podría haber movilizado el 16, pero como era bastante cabulero, no quiso el 16 y lo dejaron para el 17, la movilización. Pero estos son todos, es como armar una historia con retazos Claro. de esa historia. Sí. Hoy cada uno tiene su versión. Yo lo veo más al 17 de octubre como el corolario de una serie de acontecimientos que venían ya desde mucho tiempo atrás, desde el trabajo de Perón en la Dirección de Trabajo, Secretaría de Trabajo, después tuvo su vicepresidencia, pero el Ministerio de Guerra también, es decir, tenía sumatoria de cargos. Pero básicamente lo que él hace en la Dirección de Trabajo es tomar unas cuantas herramientas que, vamos a ser claros también, venían del socialismo, muchas de esas herramientas. Nosotros lo que decimos, bueno, reconózcanos el derecho de haberlas puesto, de haberlas sacado de un cajón. Tal cual. Y así nacen las vacaciones, el aguinaldo. Pero todo eso fue generando en la masa de trabajadores, cuando vieron que las patronales empezaban a resistir esa serie de reformas, empezaron a sentir que Perón podía ser un conductor. Y fue espontáneo, Evita participó poco. Esto lo sé por lecturas, ¿no? Claro. Sí. No he tenido nadie de primera mano que me lo haya contado. Pero creo que
lo más importante del 17 de octubre es lo que se genera con posterioridad. Hay un montón de héroes anónimos de esas jornadas, pero lo más importante es que sienta las bases para un movimiento social que aún perdura, sí, con sus matices, Que ha trascendido también como movimiento, y no solamente como estructura política y como movimiento político, sino en las historias personales, colectivas, de muchas realidades. Pico, La Pampa, cuántas otras provincias también. Digo, el peronismo ha sido muy significativo para nosotros, y hoy incluso nosotros con nuestra edad, que por ahí cada vez parece más lejos, ese momento en la historia argentina trascendió y nos marca y nos hace creer en este espacio, creer en esa mirada, en esa filosofía práctica que tenía Perón de Perón. Hay un elemento más para poner en la mesa. Este es un movimiento nacional, autóctono, y no reconoce antecedentes en otros países. Los grandes movimientos o eran anarquistas, marxistas, socialistas, pero así un proyecto de raigambre nacional. Quienes nos quieren criticar dicen que bueno, que tomamos de la Carta del Laboro del fascismo. No nos parecemos al fascismo, porque Perón tenía una buena relación con la Iglesia, que se rompe después por cuestiones puntuales, pero nunca fuimos fascistas. Y ese movimiento hoy perdura en el tiempo. O sea, nuestra ideología, que es lo que siempre nos marcaron, que estuvo desde el inicio, básicamente es defender la justicia social, defender la independencia económica y la soberanía política. Sí. Después, la doctrina, o sea, de cómo llevamos eso a la práctica, cómo hacemos de eso una propuesta política, creo que es lo que debemos empezar a discutir ahora en función de los altibajos que hemos tenido en los últimos tiempos. Yo no me gusta hacer autocrítica, básicamente porque la autocrítica es para lastimarnos entre nosotros. Vos no hiciste esto, yo quería, vos no me dejaste, él no pudo, él no quiso, él se escapó. No sirve eso. Yo me gustaría decir, bueno, vamos a sortear estas elecciones y vamos a proponer un plan político para presentarnos en el 2027 con un plan para decirle a la comunidad, al pueblo argentino, creemos que este es el camino. Por eso no soy partidario de la autocrítica, lo que no significa que no la haga. Claro. Así, pero no como elemento que sirva para darle a la oposición un pie, como para decir ustedes no hicieron eso. No, eso déjamelo a mí, que yo ya sé lo que nosotros no hicimos. Bueno, vamos a trabajar de otra manera. No, es interesante porque aparte es como no dilatar los tiempos en la discusión de entre uno y el otro, la pelea que me dejaste afuera, que me dejaste adentro, sobre todo en estos tiempos que los tiempos corren y las necesidades de las personas corren. Y que me parece que también es un poco lo que la sociedad está demandando, respuestas concretas, y no solo respuestas concretas que den soluciones, sino nuevas respuestas. Creo que el planteo correcto me parece que es lo que estás diciendo, es decir, nuevas respuestas. Hoy hay nuevas formas de comunicarse, hay nuevas formas de interactuar, hay mucho más tecnología, se accede mucho más rápido a los servicios, se puede tener un nivel cultural distinto. Entonces, me parece que de todo eso hay que aunarlo, decir, bueno, ver cómo en esta red nosotros podemos empezar a caminar. Queríamos también un poco empezar con esta conversación con vos, tu vida personal, y algo que le preguntábamos a Fernanda la semana pasada, cuando también la tuvimos en el estudio. ¿Quién es Fernanda? Y hoy te preguntamos a vos, para quien no te conoce sobre todo, ¿quién es Cacho Campo? ¿Quién es Cacho Campo? Sí, a veces vos sabés que cuando... siempre se ha dicho de que suelo estar atento y que presto atención a todo. Y no suelo ser contestatario, suelo ser más reflexivo. Pero a veces el quedarse callado, el intentar ser reflexivo, uno aparece más como tonto que como pensante. Entonces por ahí le hemos dado paso a expresiones que entendemos que nos dan potencia y de esa manera estamos marcando un camino. Mi vida siempre ha sido así, tranqui, pacífica. Siempre siempre hice tareas comunitarias. Vos te preguntarás de dónde. Bueno, primero, desde muy chico estaba trabajando en la calle, y después tuve un paso por la iglesia como monaguillo. Arranqué trabajando, juntando ladrillos en la calle para la gente que no podía construir.
Y después me fui generando un espacio donde yo podía tener más relaciones con los vecinos, con los jóvenes de mi edad, que fue el Rotarac. Sí. Lo curioso es que es una mezcla, que todo eso lo abandoné, de iglesia, de círculos cerrados de derecha. Pero a los 14 años ya tenía mi primer trabajo formal, y a los 17 ya tenía mi trabajo con recibo de sueldo y con aporte jubilatorio. Y desde ese momento hasta hoy no he parado, porque sigo trabajando, pero es porque lo necesito. Después tuve la suerte de que a través de un gremio del cual fui delegado, que fue CIT, conseguí un traslado a Santa Rosa. Comencé allá como ordenanza, después fui mensajero, después fui cartero, terminé siendo telegrafista, teletipista, y hasta que me recibí de contador. En el medio... O sea, estudiabas y trabajaba, trabajabas. sí, sí. A la par. Y hacía de sereno también, y agarraba la bandeja también, porque la bandeja me dejaba siempre algún dinero, y mis compañeros que me decían Luisito, no me decían Cacho. Te decían Me Cacho. decían Luisito. ¿Ya alguien te decía Cacho o todavía...? La única que me dijo siempre, y después se popularizó Cacho, es mi mamá. Ella había perdido un hijo antes que yo, y dijo siempre que yo era un cachito de ella caminando. Y de ahí quedó y quedó el Cacho. Así que Luis Alberto lo he ido perdiendo, como perdí un tercer nombre. En realidad era Luis Alberto Carlos. Pero bueno, se perdió, no importa. En el camino. En el camino. En el camino. Pero vamos a lo que trabajé siempre, logré recibirme, y empecé mi paso por la actividad privada. Pasé por Riviera del Valle, pasé por otras, esa es la más importante. Después pasé por otras empresas medianas. Entré a militar en política. Ya militaba en política en la universidad. Claro. Lo hacía a través de la Juventud Trabajadora Peronista, que era una rama. Éramos tantos y tantas siglas, algunas más socializantes que otras. Era la ¿Qué época... edad tenía más o menos cuando te encontraste ahí con el peronismo? Y 19 años. 19 años. Yo tuve un pequeño paso acá en General Pico por el Partido Socialista de los Trabajadores. Ajá. Después me fui, porque en ese momento la juventud, todos trabajaban para que Perón volviera. Y Perón era la salida. Y a partir de ahí empecé a interactuar con compañeros peronistas, de la Juventud Universitaria Peronista, de la JP, la Juventud Sindical, y ya inicié un camino de empezar a trabajar con ellos, y no lo abandoné más. Y en esa época de la juventud peronista y de la universidad, ¿qué significaba Perón para ustedes? Y para nosotros Perón era la solución a un montón de problemas que se nos habían presentado en ese momento. La inflación, la pérdida de libertades, la pérdida de derechos. O sea, ser delegado gremial traía sus problemas. En La Pampa no los sufrimos graves, por lo menos yo en mi caso. A lo sumo me tocaba lavar baño o cortar papeles o hacer otros trabajos inferiores a los que me correspondía. Hubo gente que la pasó mal, compañeros gremiales que fueron encarcelados, que fueron trasladados, que perdieron sus trabajos. Entonces nosotros buscábamos en Perón el hombre que nos había prometido, parcialmente cumplido, una serie de derechos que lo estábamos perdiendo. Por eso esperábamos de él, tal vez mal por parte nuestra, una solución. Y como él había hecho un abanico de propuestas frente a quienes conducían el gobierno por aquellos años, que eran los gobiernos militares, esto sonará raro, pero él hacía un frente hacia los gobiernos militares desde la izquierda revolucionaria y desde la derecha más conservadora del peronismo. Se juntaba a todos. Sí, él alentó todo. Como nos enseñó Marín, Claro. Uno cuando cosecha todo. Después, cuando la cosecha terminó, separás el grano quebrado, el grano negro, y te quedás con el grano que sirve. Pero al momento de la cosecha no se desecha nadie. Claro. Ahí hubo unos coletazos, Montonero se separa y empieza... Montonero tenía otra idea claramente, pero esperábamos de él esperábamos eso. ¿Y sentís que hay cosas todavía de ese momento que te marcan a los tiempos de hoy? Sí. En el recuerdo tengo muchos amigos desaparecidos, tengo amigos que están exiliados, alguno en Inglaterra, otro en Venezuela. Tengo amigos con los cuales, por esas diferencias tontas, no hemos vuelto a hablar más. Y por ahí sentimos, creo que, vergüenza de comunicarnos. Tal cual. Pero sí, tal vez la más dolorosa es la pérdida de estos compañeros, ¿no?
Pero de esa época la recuerdo con mucho cariño porque había mucha solidaridad, también mucha inocencia. ¿Por qué razón te digo inocencia? Nosotros empezaban a faltar compañeros y no teníamos la certeza de si se habían ido a la casa o qué. Claro. Pero tampoco supimos nunca con quién estábamos sentados en la reunión. Pensá que eran épocas que no había teléfono, que claro. la radio no era un medio de comunicación masivo. Era confiar, no quedaba otro. Era confiar. Pero yo diría que todo el movimiento juvenil, de la izquierda a la derecha más rancia, pensaban en que Perón era el camino. Que de alguna manera u otra se resumía en Perón. Yo creo que fue, a mí en esos años, en el 73, en septiembre del 73, yo fui como delegado argentino al Congreso chileno que se realizó en Mendoza. Fue en la semana que derrocaron a Allende. Hoy esos chicos están todos desaparecidos. Fue una experiencia interesante, pero fíjate que la hicimos con los chilenos, donde el pensamiento de que Perón era la salida era casi unánime. No te olvides que gana a su regreso con el 62% de los votos. Es decir, y es un hecho histórico que no se repitió más. Ganó absolutamente en todos los distritos. Entonces, no era solamente los que eran de ideas de izquierda o socializantes. Era la sociedad entera. Era la sociedad entera que clamaba por un cambio, ¿no? Claro. Y si nosotros tuviéramos que preguntar hoy, en lo personal, ¿qué es lo primero que pensás cuando llegan los 17 de octubre? Digo, llega el 17 de octubre, año a año, ¿qué es lo primero que pensás cuando pensás en esa fecha? Y cuando pienso en esa fecha, y me da mucha tristeza, y por ahí me habrá visto en algún acto, se me caen las lágrimas. Básicamente, voy a decir, cuántas vidas desperdiciadas, cuánto esfuerzo generado, cuánta cosa que hemos explicado mal y hoy son incomprendidas y hasta rechazadas por quienes dicen ser nuestros compañeros. Entonces, a veces no es que todo el tiempo pasado fue mejor, porque no es cierto eso. Cada tiempo ha tenido sus circunstancias. Pero sí que lamento que se nos haya... Yo le planteaba a un compañero que después fue gobernador, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdiendo compañeros que han perdido la vida, otros han tenido que emigrar. Cuesta mucho armar un funcionario. Cuesta mucho armar alguien que entienda de la problemática que tiene que conducir. No es que vos sos abogado y te ponen de director de tal cosa, sos contador y te ponen de director de tal otra. Si no tenés olfato, el título no ayuda. El título ayuda para cuando te atrancás. Entonces digo, pero caramba, me pongo a repasar con quienes compartí mi vida. Y digo, ¿qué lo parió? Se nos fue el tiempo. Y hay cosas que todavía las tenemos que estar explicando. Entonces, ese es un planteo que tenemos que hacernos. Para mí, yo feliz de que festejemos el 17 de octubre porque es el nacimiento de nuestro partido, de algo distinto, de algo mejor. Bueno, el desafío es ver cómo cambiamos esta lógica. Pero después no es bueno que el que conduzca también el partido. No es bueno. Claro, que la misma persona... No es bueno. Vos tenés que tener uno que parlamente y otro que sea una espada. Y la espada la tenés que tener en el partido. Perón nos enseñó que la política a veces te lleva a abrazarte con gente que no querés, que habría que pegarle una patada en el traste. Pero el sistema te lleva a que lo necesitas. Pero vos no le podés pegar porque si no cortás el diálogo. El que le puede pegar es tu espada, no vos. ¿Y por qué? O sea, esto es por ahí pregunta para ir también entendiéndolo. ¿Por qué crees que eso no sucede? Si es miedo, si es desconfianza, si no hay acuerdo, no hay diálogo. ¿Por qué se toman esas decisiones de... que la misma persona sea quien conduzca todo? Uno es el que tiene que conducir el conjunto y el otro es el que tiene que fortalecer la parcialidad. Vos en el conjunto no podés discriminar, tenés que atender a todo el mundo. En la parcialidad, en mi casa entra quien yo quiero y yo empiezo a formar a partir de ahí un hombre o una mujer. Entonces creo, ¿por qué se ha dado eso? Mira, un gran factor es la comodidad. Si hay un compañero que gana todas las elecciones, bueno, enganchás el bote detrás del transatlántico y que te lleve. No hay mucho esfuerzo. Pero si te desenganchan y te dice, dale, rema vos. Te toca a vos. Te toca a vos a ver cómo la llevas, a ver cómo te hace. Claro. Bueno, creo que ha influido la comunidad, la comodidad. Hemos tenido también liderazgos muy fuertes. Nuestros gobernadores se han caracterizado por ser líderes fuertes. Y a veces se ha pecado con un poco de soberbia. Esa misma fortaleza hace que discrimines, hace que,
¿Por qué es malo mantenerse tanto tiempo en el cargo? ¿Por qué es malo conducir durante muchos años? Porque vos llegás a ejecutar proyectos o leyes que no están escritas en ningún lado. La dice tu voluntad, y quien te acompaña, como siempre fue así, tampoco la cambia. Un día alguien se pone a leer y dice, mira, esto está equivocado. Bueno, nosotros en muchos de los aspectos, a veces el hecho de estar tantos años hace que no escuches al que viene con una propuesta. ¿Por qué no lo escuchás? Porque vos ya lo practicaste y no te salió. Lo que tenés que aprender es que el que viene con otro modo, viene con otra formación y viene en otra época. Entonces es posible que lo que ayer vos practicaste, que no salió, quien te trae la idea, es posible que brote hoy, 15 años más tarde, 20 años más tarde. Pero el hecho de perdurar tanto tiempo en el cargo hace decir, ¿qué me va a venir a decir vos a mí si esto yo ya lo hice y no anduvo? Sí, no anduvo cuando se regaba con manguera. Hoy hay riego por aspersión. Claro. Bueno, creo que nos equivocamos en eso. No tiene nada que ver el riego en la Sí, política. no, pero igual se entiende la idea. Y sí, siempre nos resultó más fácil ponernos detrás de. Por eso, mira, quien puede romper el detrás de es la mujer. Es la mujer. Con la mujer no arreglás, con la mujer no transás. Cuando no te escucha, y cuando va para un lado mantiene sus 13, no los cambia. Entonces me parece que lo que declamamos durante todo el tiempo y desde el origen, no el partido femenino, hoy sería una antigüedad, después pasamos al 33% y ahora estamos al 50%, que hay que mantenerlo porque es la única forma por la cual la mujer puede llegar. No vamos a ir con esa idea de que somos todos iguales. No, miércoles nosotros no le damos el 50% si no está escrito. Claro. Si no está escrito. Es verdad. Entonces, hoy la mujer me parece que abre un interrogante interesante dentro del partido. Cuando digo hoy, me refiero a todos estos últimos tiempos. Pero por ahí, qué sé yo, el caso de Fernanda. ¿A vos te parece que en 120 años de historia es la primera vez que tengamos una mujer intendenta? Sí. Hay algo ahí que no miraba. ¿Quién sabe hoy que la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Nación es una pampeana de Luigi, Delia Parodi? ¿Quién lo sabe? No lo sabe nadie, porque era la única mujer. Claro. Y no la dejaron ser presidenta de la Cámara, era en la época que Cámpora había renunciado, estamos hablando del año 52, para que veas que no es un hecho nuevo el retasearle el espacio a la mujer. ¿Y quién se opuso? La CGT. Y nombraron a otro para que ella no ocupara el cargo. Bueno, han pasado los tiempos y no le hemos dado a la mujer un lugar preponderante. Bueno, me parece que es un camino que debemos iniciar. Fernanda está abriendo un camino interesante, pero hay espacio para mucho. Y no hay que tener miedo a equivocarse. Claro. Hay que empezar. Me hiciste acordar a una anécdota muy personal mía que me recuerda a las elecciones presidenciales que perdimos. Al toque me acordé de verme a mí misma y a mis compañeros abrazadas y llorando en ese momento, porque el esfuerzo y la frustración y todo lo que habíamos laburado fue un cachetazo muy fuerte. Y me doy cuenta que la militancia y el peronismo me enseñó ese compañerismo que tengo hoy con los chicos de la JP, que yo tranquilamente podría haber estado sola en casa llorando sin un hombro compañero que me entienda. Y en tu época de militancia con los chicos, con tus compañeros, ¿tenés alguna enseñanza que te haya dejado el peronismo sobre la lealtad, sobre la amistad? Sí, por ahí yo diferencio lo que es la amistad de la lealtad. La amistad puede ser amigo de alguien que esté en el comunismo, o en el socialismo, o de Boca o de River, y lo vas a querer por lo que él representa para vos. La lealtad es a una ideología, ni siquiera es a una persona, como yo la veo. La lealtad es a una ideología, es a un pensamiento, a una forma de crecer, a una forma de desarrollarse. Sí, yo tengo muchos ejemplos que después la lealtad hace que vos los lazos no necesitas ser tu amigo para que vos entiendas la necesidad de ayudarlo cuando el otro está caído. Eso es ser leal. Si vos sos mi compañera, mi compañero, y estás en un momento difícil, yo debo concurrir a ver cómo te ayudo, cómo te saco de esa instancia. Nosotros teníamos lo que pasa que hoy, no se pueden comparar los espacios de reflexión que eran nuestras casas de alquiler, donde vivíamos a lo mejor 8 o 10 compañeros. Ya de por sí era un montón, entonces las noches de reflexión eran muchas y estaba muy politizado.
hay que poner sobre la mesa cuáles son las ideas fuerza y empezar a trabajar. Qué interesante saber que ustedes tenían muchas noches así de reflexión en una casa de alquiler donde vivían muchas personas juntos. Y yo lo traigo hoy a este momento, a esta actualidad, y miro a los chicos y digo, y hemos tenido noches de rosca, de discutir, de catarsis, de no entender para dónde va la cosa. Y de intentarlo también, diría, como esto, intentar, bueno, armémonos, construyamos algo, generemos algo. Y termina coincidiendo yo con el análisis que haces de que eso que ustedes vivían antes, con amigos, con compañeros, con los cuales, ya sean amigos o no, pero no eran amigos, pero sí se guardaban lealtad, porque compartían ideología y pensamiento, cómo eso se perdió hoy. Y no para quedarnos en la autocrítica, sino para hablar de la necesidad de volver a generarlo. La necesidad de volver a generar esos espacios. Digo, somos gobierno, sí, buenísimo. Somos gobierno, vamos a llevar adelante la política pública que dé respuesta y resuelva los problemas de la gente. Ganamos elecciones hace 42 años, sí, buenísimo. Eso habla que la gente elige al peronismo en la provincia de La Pampa. Pero hace falta más, me parece que hace falta. Fíjate que en ese esquema, vamos a decir, ganamos las elecciones desde hace 42 años. Yo vengo siendo funcionario desde el 73, desde el gobierno de Aquiles Regasol. Y lo que ha predominado en todos estos años es una línea de pensamiento, una línea de acción. Si vos empezás a analizar desde el primer gobierno de Ananía hasta ahora, gobierno que no conocí, sí tuve la suerte de frecuentarlo y charlar con él, pero no estuve en el gobierno de Ananía. Entonces vos empezás, hay un hilo conductor de políticas públicas que se siguieron en el tiempo. Eso ha sido la fortaleza del gobierno, de los gobiernos peronistas. Es cierto que cada uno le puso su impronta, pero si te pones a pensar los desarrollos bajo riego, bueno, Bernal le dio un gran impulso en los últimos años. Hoy tenemos bodega. Sin embargo, el que planteó las primeras parcelas y crear un ente para el río Colorado que manejara, en esa época se hablaba de los sistemas de riego, no se hablaba todavía del ente del río Colorado. Fue Ananía. Y después los que siguieron, todos lo siguieron ampliando. De hecho, yo en el 73 estaba con las primeras parcelas trabajando en 25 de mayo, instalando una planta procesadora de manzana. Y formábamos parte en ese momento de las 3A, que eran abastecedora argentina de alimentos, que lo formaba Corfo y Devi y 25 de mayo. Yo estaba por 25 de mayo, con apenas 23 años. Un pibe. Entonces, vos hablás, llevamos 42 años en el gobierno, pero han sido gobiernos que fueron consecuentes con sus ideas, cada uno le puso su impronta y los proyectos, hubo continuidad en esos proyectos. Sí. Eso es lo que nos da fortaleza. Sin embargo, cuando estás en unas tribunas, pocos lo saben explicar. Claro, ese es el tema. Todos decimos, no, le debemos tal cosa al candidato A. No. Antes de él hubo otro que lo escribió y lo veníamos practicando. Es un proyecto provincial también. Es un proyecto provincial, un proyecto de vida, de desarrollo provincial. Ya se hablaba en el año 53 del apoyo a la pequeña y a la mediana industria, con una pequeña ley. Se crea el Banco de la Pampa y como acciones tenía el fomentar el desarrollo de la provincia. Entonces, empecemos a explicar por qué estamos ahí. Claro. Entonces, hoy vos ves, decís, bueno, tenemos una bodega que hace Catena Zapata, la más grande que está haciendo por esta zona. Tenemos vino por todos lados. Bueno, hubo alguien que desde el 53 en adelante que plantó esa idea. Y hoy esa idea floreció. Que cada uno le puso su impronta, seguro. La pavimentación de rutas. Tratar de llegar a las localidades vecinas hasta el límite. ¿Para qué? Para que el límite me viniera a comprar a pico. Si yo llego con la ruta hasta González Moreno y América son mis clientes. Yo te doy confort, pero hay una segunda vía donde yo estoy buscando que yo ser proveedor de tu servicio. Bueno, llegamos hasta Sauce con la ruta. ¿Por qué llegamos hasta ahí? Y después no la continuamos. No, era provincia de Buenos Aires. ¿Pero a qué me interesaba? Que Sauce baje a Intendente Alvear, lo tome como punto de compra. Bueno, todas esas cosas hay que explicarlas. No es que se hizo un desarrollo de la ruta donde podíamos ufanarnos y decir, bueno, no hay campo que no tenga una ruta a menos de 20 kilómetros de su campo para sacar la hacienda, para sacar los cultivos. No hubiera habido un proceso industrial si no hubiera habido un gobernador que trabajara bien las regalías que nos debía Nación en la época de Cavallo y con ese dinero se pudieron hacer los gasoductos. Bueno, expliquemos lo que tenemos calidad de vida porque tenemos un gasoducto
Y los gasoductos, los gobiernos que los sucedieron, los siguieron ampliando. No quiero ponerle nombres, pero cada uno de los gobernadores se encargó. Los planes de salud, los Juegos Deportivos Pampeanos, ¿cuántos años llevan? ¿Cuántos años llevan? Y siguen funcionando. Y hoy son Juegos de la Araucanía. Bueno, pero expliquémoslo, no nos quedemos con los Juegos de la Araucanía o los Juegos Deportivos. Hoy está este compañero que es candidato a diputado, bueno, no, ahora no, es el tercer, Ferran es Seferino Almudévar. Bueno, hay toda una historia. Ya en la época de Ananía, ahí se empezaban ya con los planes de vivienda. Eran los planes Eva Perón, pero después en la época de Regasoli se continuó con esos planes de vivienda. Sí. Que se crea el sistema integrado de salud. Entonces, fíjate, acabamos de inaugurar hace pocas horas un hospital. Tuvo un origen, hubo alguien que puso una semillita. Sí. Y la salud hoy es fortaleza. Hoy es sinónimo de calidad en la provincia de La Pampa. Entonces, por eso estamos en el gobierno. No estamos porque fue Silioto, porque fue Berna, porque fue Marín. No, ellos fueron inteligentes, le pusieron su impronta. Yo esto hace poco discutía con un compañero. Nosotros podemos tener las mismas ideas, podemos tener la misma base. Lo que cambiamos es la forma de resolver. Yo quiero los mismos objetivos que vos, pero me planteo llegar por otros caminos. Bueno, enseñémosle a cada compañero qué pasó en cada gobierno. Claro. Y entonces eso te va a dar la fortaleza de por qué llevamos 42 años. Sí, y das discusiones también prácticas. Digo, no te quedas en la reflexión o esto que hablabas hoy, que los tiempos se dilaten con la autocrítica. Vamos a discusiones prácticas. ¿Por qué en la historia de La Pampa el peronismo de gobierno y qué hizo para ser gobierno? Bueno, yo lo que planteo es, dejémonos de personalismo. Dejémosle de ponerle nombre a las cosas. Sí. Empecemos a hablar de los proyectos que llevamos adelante desde el año 52 para acá. Desde el año 52. Una de las preguntas tenía que ver con, lo traigo porque creo que la respondiste también, como ¿qué necesitamos saber o entender los pibes de la política del peronismo para seguir construyendo historia? Y creo que lo respondiste con todo esto que dijiste, como es... La coherencia en el tiempo. La coherencia en el tiempo y entender que es un proyecto político de desarrollo de una provincia y de quienes habitamos la provincia. No pasa por el nombre, no pasa por... Mira, yo te doy un ejemplo. Ya en los años 70 y pico, YPF tenía pozos de petróleo en la provincia de La Pampa. Hasta ahí eran una actividad totalmente extractiva. Después, en el año 94, con la reforma de la Constitución Nacional, los pozos, el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo pasaron a ser propiedad de la provincia. Entonces, YPF nos deja pozos. Marín toma los pozos con la tecnología que había en ese momento. Y como era una tecnología extractiva, lo único que hacíamos nosotros era cobrar una regalía por lo que ellos extraían. Claro. Después aparece otro gobernador que se llama Carlos Berna, que dice, bueno, yo no solamente me voy a conformar con extraer petróleo. Yo quiero formar parte del negocio del petróleo. Aparte de extraer petróleo, quiero ser parte del negocio. Y a su vez quiero capitalizarme. Bueno, ¿cómo? Y ahí nace Pampetrol. Sí. Y Pampetrol te empieza a dar no solamente la regalía por lo que sacás de petróleo, te empieza a dar ingresos brutos, impuestos a los ingresos brutos por el petróleo que se comercializa. Te empieza a dar puestos de trabajo porque vos ya formás parte de la empresa que exporta ese petróleo. Entonces, pasa de ser una empresa administrativa, había un ente que cobraba una regalía y hoy es una empresa petrolera. No, es una mala expresión, una empresa petrolera. La Pampa es una provincia con petróleo. No somos petroleros. Si piensan eso, estamos equivocados. Para el año 60 o 70 no vamos a tener más, a menos que salga otra tecnología que desconozco. Entonces, bueno, empecemos a explicar políticas públicas que han hecho que el gobierno peronista se mantenga en el tiempo. No es casualidad. ¿Por qué se elige ir separado? ¿Por qué se elige ir? Yo discutía con un joven, no discutía, estábamos charlando amablemente. Es decir, ¿por qué vamos juntos y por qué vamos separados? Vamos separados porque somos más potentes que la fórmula, que lo nacional. Claro. ¿Y por qué somos más potentes? Porque le hemos dado mucho más respuesta. Claro. Sí. No sé, por ahí. No, pero es interesante porque también a nosotros, no sé si a los chicos les pasa lo mismo, yo creo que sí, pero a nosotros nos replantea un poco también nuestra manera de pensar la construcción política dentro de este espacio. Porque nosotros hemos discutido bastante también. Y a veces nos enredamos en nuestra propia discusión. Mira, yo creo que las discusiones a veces las damos, porque a veces no, las damos porque creemos y personalizamos los gobiernos.
Y los gobiernos no deben ser personalizados, los gobiernos deben ser analizados en el contexto o en el tiempo en que se desarrollaron. Y en ese tiempo hacer un análisis de cada uno de lo que propuso en vivienda, cuándo nació esta idea, la idea de apoyar a la nacionalización de la Universidad de La Pampa. ¿ Quién estuvo bancando esa idea? Regazzoli la estuvo bancando. Regazzoli recibía a los alumnos, a todos los que tomábamos la universidad y reclamábamos apoyos. Y se logró la nacionalización. Bueno, entonces empecemos a explicar eso. Curiosamente, no tenemos un peronista que escriba sobre el peronismo. Hoy escriben distintos escritores que los respeto y gracias a ellos rescatamos. Vos lees Crónicas de Fuego, creo que es Asquini el que hace Crónicas de Fuego, y vas a ver el análisis que hace político de aquellos años de cómo se logra la nacionalización. Bueno, pero hay participación de los gobiernos provinciales, hay participación de los gremios, una participación de las fuerzas vivas, pero ¿quién las condujo? Había un gobernador. Entonces, no podemos decir que esto es de tal gobernador, esto es de tal otro. No, no, no. Hay un proceso que se continuó en el tiempo. Hoy, ¿qué hace el actual gobernador? Se alía con la Universidad de La Pampa. ¿Y en qué se alía? En crear carreras que de otra manera nuestros chicos no tienen forma de estudiar. ¿De dónde nace esa idea? De un grupo de 18 intendentes que empiezan a querer poner en cada una de sus localidades, empiezan a querer poner estudios terciarios, de Curto, de Ningo Jorge. En este caso acá pusimos en General Pico la escuela de enfermería, cuando no había. Bueno, salud. Pero no era idea mía, era idea de 18. Que ese es el punto, me parece. Que terminamos enredándonos en estas discusiones porque la discusión es un tira y afloje por cuál es el nombre que está por encima del otro. Digo, el nombre de un... son ideas de conjunto. Claro. Ideas de conjunto. ¿Sabes cuándo nace la Pampa dividida en regiones? La Pampa dividida en regiones es posterior al gobierno de Ananía o en los inicios del gobierno de Ananía. Son los primeros parcelamientos de tierra. Esa división por regiones después nos permitió a nosotros armar una provincia. Bueno, pero la armamos con ideas que no fueron propias, ideas que surgieron. Algunos le ponen condimentos propios, pero todos hemos seguido. Claro. La política de vivienda se siguió. Decime, la idea, hoy tenemos un Banco Pampa que es importante, que es poderoso, está dentro de los primeros bancos del país. Siempre dijo que podía funcionar de fomento. Son cosas que no se lograron porque el Banco Central no era partidario, no permitía esa forma. Pero hoy el Banco de la Pampa, ¿dónde tuvo su gran crecimiento? Cuando se toma la decisión política del gobierno provincial de comprar la banca del Dorrego. Y la banca del Dorrego significó que entráramos en provincia de Buenos Aires, que entráramos al sur, a Bahía Blanca, a muchos lugares. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que reflexionar? ¿Por qué estamos afuera? Porque estamos trayendo plata fresca de los que ponen depósitos en Córdoba, en Bahía Blanca, lo estamos trayendo al Tesoro Provincial y esa masa de dinero que la ponen y pagamos un dinero, nosotros la prestamos. ¿Y dónde la prestamos? Acá la prestamos. Pero es plata de Trenquelauquen, es plata de Bahía Blanca. A ver si algún pampeano cambió la idea o el formato del Banco de la Pampa. No lo cambiaron. La idea de los últimos tiempos de que la oposición forme parte del gobierno es importante. Lo mejor que te puede pasar es que tengas un tribunal de cuentas en manos de la oposición. Eso se planteó en el 94. ¿Por qué razón? Porque es el que te va a controlar. Y cuando vos, él te va a controlar, ¿y qué te controla? Que hay cosas que no le tenemos que tener miedo. La legalidad del acto te controla. La oportunidad es tuya. Vos lo haces, te lo autorizaron bien. ¿Lo haces mañana a la noche o lo haces para Navidad? Es un problema tuyo. ¿Y quién te va a dar el visto bueno? El que te vote. Porque el que te vota dice, ñato, vos me dijiste que lo ponías en marcha en septiembre. Fíjate, estamos en Navidad y todavía no hiciste nada. Tenés la autorización desde septiembre para hacerlo. Bueno, empecemos a analizar. Son pasos que se dieron. ¿Se vinieron discutiendo? Sí. Se discutía entre los gobernadores y los diputados del momento. Pero bueno, expliquémoslo para ver por qué estamos. Si no, parece que nos votan por peronistas. No, te votan por gestión. Exacto. Te votan por gestión. Por resolver, por responder. Sí. Yo me voy a ir Yo por ahí es... se me sale la cadena. No, para nada, Cacho. Tenemos un montón de enseñanza y cosas para analizar hoy. Sí, pero sobre todo, Cacho, porque y nosotros también nos salimos un poco del guión de todo esto que teníamos pensado. Sobre todo porque nosotros en el entusiasmo, en el afán de querer hacer, transformar, generar, mover, convencer, generar toda esa euforia de movimiento y digo, un poco se desdibuja para nosotros ahí y hablo un poco también en representación de
de la juventud, de alguna manera, se nos dibuja esa necesidad y esa importancia y ese significado que siempre tuvo el peronismo como peronismo, digo, esto de resolver, ser práctico, ser operativo, pensar en lo común. Creo que a veces hablamos exclusivamente de lo común y de lo colectivo, pero pensar realmente en lo común y lo colectivo, La Pampa es un claro ejemplo de eso. Claro, o sea, eso es lo que sucedió. Siempre hubo una continuidad, siempre hubo decisiones inteligentes y que algo que decías hoy, que la decisión quizás lo tomó este gobernador, pero es algo que él le puso su condimento, pero viene trabajado desde hace rato. desde hace años atrás. ¿Y por qué lo pienso? Porque digo, quizás nosotros también, como militantes y como jóvenes que intentamos dar discusiones en algunos espacios, creo que la discusión tiene que ir por ahí. Uh-huh. Es que la lealtad tiene también un poco que ver con eso. Sí. Y si vos, fíjate que nunca hemos hablado de abandonar la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Lo que estamos es tomando esos 3 pilares, ahora se utiliza decir el ancla, están anclados en esto, están anclados en lo otro. Nosotros, para mí son pilares. Claro. Esos pilares, ¿qué estamos cambiando? La forma que tenemos de aplicarlo. Y tiene que estar aplicado a la luz de lo que nos está pasando, a la luz de hay un nuevo ordenamiento mundial, hay una nueva forma de resolver, hay una nueva forma de comunicar, y bueno, parece que son herramientas que las tenemos que tomar. Pero no correrse de los pilares. No. Pregunta, ahora que se habla de ancla, por ejemplo, ¿dónde lo identificás que sale el concepto ancla? Digo, porque hay un tema con las palabras también, ¿no? Que arman y desarman movimientos. No, sí, seguro. Hoy, por ejemplo, vos querés decir, necesitamos orden. Sí, es algo común, toda la gente quiere orden. ¿En qué se traduce? En que te revientan a palo en una manifestación. Ese es el orden que hoy se busca. En cambio, yo tengo el concepto de orden, claro. de pulcritud, de avanzar con cuidado, de hacer las cosas con respeto. Sí. Hoy orden, ¿qué es? El que tiene el palo. Tal cual. Entonces, han cambiado Las palabras. Bueno. Importante esto, hablar de pilares como algo que te construye para arriba, te sostiene y te construye para arriba. Claro, yo cuando vos decís no está anclado, vos decís miércoles, hay algo que me tiene. Y yo lo imagino como la palabra anclada, hasta pensándolo o intentando pensar como alguien que hay una diferencia ideológicamente, está parado del otro lado de la vereda, quizás la palabra ancla da pie a que te estás quedando atrasado, ¿viste? Como viejo, arcaico. Seguro, ¿no? seguro, tener una rémora y no hay ninguna duda. A ver, físicamente, ¿qué representa un ancla? Inmovilizar. Inmovilidad. Claro. Inmovilizar. No dejarte mover. En cambio, un pilar Levanta, es como... es para estar más alto. Yo veo mucho más el horizonte, tengo una perspectiva distinta. Cacho, una pregunta que se relaciona a lo que hablábamos recién, capaz que también es un poco personal la pregunta, pero ¿qué consejo le das a alguien, a un compañero o compañera, sea joven o no, que todavía tiene una convicción intacta, a pesar de la dureza de este momento, de lo difícil que está este contexto, y a pesar de la crisis por la que estamos pasando de representación y liderazgo político a nivel nacional, digo, esto que estamos como parece que como muy desordenados o con el norte poco claro. Vos desde tu lugar y también, digo, siguiendo el hilo con todo lo que hablábamos recién, como peronista, con historia, con trayectoria, con experiencia, y con mucho también para aportarnos, ¿qué consejo le darías a alguien, compañero o compañera que está en esa situación? Es muy difícil, es muy pesada la palabra consejo. Yo diría, le tiraría una idea, una sugerencia. No me siento formado para aconsejar. Sí, para sugerir. Perseverar. No hay otra. Perseverar, buscar siempre nuevos espacios, no quedarse, tratar de crecer. Si no podés crecer políticamente, bueno, crecer intelectualmente, formate, estudiar. Hay muchos caminos, pero no desmayes, no desmayes. Hay una frase de los estoicos, pero referida a la felicidad, que parece un poco triste, pero en realidad es de mucha alegría. Y eso podríamos aplicarlo en esta sugerencia. O decir, memory mori. Y memory mori es decir, recuerda que no estarás. Entonces, si tenés que recordar que en algún momento no vas a estar, sé feliz transmitiendo lo que vos tengas a otro. Sé feliz, el camino es ser feliz. Disfrutá de tu conocimiento y transmitilo.
un día no vas a estar. Y todo ese conocimiento va a quedar perdido. No va a haber quien te cuente una historia. Es como cuando perdés al abuelo y te perdiste en la mitad de la historia y pasás un tiempo preguntando qué lo tiró. Claro, el por qué. Nunca le pregunté tal cosa. Pero nunca salió del abuelo decirte también. Entonces, si vos cumplís esa función de abuelo, de militante viejo, transmití. Pero para eso necesitas una casa. Necesitas un lugar. Che, vamos a comer una pizza. La hacemos entre todos. ¿Cuántos somos? 8. Bueno, 2 pizzas. ¿Cuál es el problema? Y empecemos a poner un documento en la mesa y decir, mira, esto fue así. Esa es la razón por la cual hoy vos tenés en Pico tal cosa. Esta es la razón por la cual vos tenés en Realicó tal otra. Entonces, cuando salís a defenderte de que se robaron todo, Tenés argumentos de que tienen toda la gente con los planes, resulta que el subsidio pasó a ser mala palabra. No, el subsidio mal aplicado será mala palabra, pero el subsidio es una palabra que hay que defenderla. Como yo a un trabajador no puedo subsidiarle la luz o no puedo subsidiarle el gas, pero puedo subsidiar a un empresario que vive en el Uruguay y se lleva 100 millones de dólares por año que es Mercado Libre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No dejo jubilar a la persona que no hizo los aportes. Y está bien, castiguémoslo por no haber hecho los aportes. ¿Pero a quién castiguemos? ¿Al trabajador? No, si de él no dependen los aportes. Pero lo premiamos al que dejó de aportarle al trabajador, se llevó la plata a una isla del Caribe y ahora la trae y la blanquea. Pero es la plata que te restó de jubilaciones, de la obra social y de mejor calidad de vida. Bueno, enseñemos a discutir esos procesos. Si no estamos metidos todos en que se robaron todo, le dan a los negros. Bueno, nosotros en el peronismo aprendimos de los estigmas a hacer bandera. Somos cabecitas negras, somos descamisados, somos el aluvión zoológico, somos los negros de mierda. Bueno, pero digámoslo con orgullo, no tengo problema. Somos los que ponemos los pies en la fuente. Claro, somos los que ponemos las patas en la fuente. Bueno, entonces, yo no te digo tratarlo así, por ahí a mí se me va la boca, pero sintámonos orgullosos de ser peronistas. Pero para sentirte orgulloso y no quedarte con lo que te meten todos los días de que se lo robaron todo. Vos fíjate, antes hemos tenido ¿cuántos hechos de corrupción ahora? Un montón. Y sin embargo, a nadie se le ocurre decir que esto se robaron todo. Sí. Nosotros nos robamos 2 PBI, no sé cuántas cosas. Bueno, salgamos a explicar, pero tenemos que tener compañeros formados. Claro. Ese compañero formado se forma en espacios en reuniones. De conversación. En reuniones. Hoy, vos te informás más con el TikTok, porque ustedes son, a lo mejor los ofendo, yo soy más del árbol con papel. Tapa, del papel. del papel. Entonces, pero por ahí es lindo conocer la historia. El TikTok enseña mucho, bueno, aprovechemos esa herramienta. Sí, aunque sea puntual. Adaptar. Pero vos sabés que yo creo que ahí es donde se da la brecha, no sé si está bien dicho, pero la brecha generacional, porque el que trae experiencia y conoce, no hay encuentro con el que no, pero sí entiende de esto, o que te puede bajar todo eso a esto y en un TikTok, con algo puntual, darte esa información. Y entonces ahí donde me parece que también nos ganaron un poco no sé si nos ganaron, no está bien dicho de esa manera. Hay un poco donde nos sacaron ventaja ellos, puntualmente Milei. O sea, sí, donde fueron ganando terreno. Ganaron espacio. Estábamos cómodos. Estábamos en un lugar de confort. Sí. Estábamos en un lugar de confort. Y de pronto vino alguien y nos amarrió la hay algo rama. Que ellos siempre tuvieron fue un buen manejo de los grandes medios de comunicación. Y pero aún así, si lo volvés a la historia, con todos los medios en contra hemos ganado las elecciones. Sí. Entonces, yo creo que ahora pasamos, mirá los personalismos de ocupar los mismos cargos las mismas personas. Desembocamos en un Alberto Fernández, donde ni siquiera fue formado en el peronismo, ni siquiera. Lo más cerca que estuvo fue de Caballo, después no estuvo. Mirá los líderes que llevábamos como presidente. Claro. Llevamos a Scioli, que bueno, por lo menos no lo van a poder crucificar y si lo crucifican lo va a tener que hacer en L. Pero yo lo que te digo es, tramitamos valores, tramitamos hechos, hay mucho para defender. Sí. No nos quedemos con el agravio que nos dicen se robaron todo, no tiene la casa porque no quiere. Vos sabés que una de las cosas que a veces nosotros conversábamos o discutíamos, etcétera, era esto de que, claro, por mucho tiempo venimos dando mal la discusión, pero no por... Yo creo que no por poco inteligente, no sé, para mí por comodidad y el no saber, el querer hacer frente a estas discusiones de se robaron todo y todo lo que se generó mediáticamente, no sabíamos cómo responder.
Entonces terminábamos dando discusiones erróneas, ¿viste? Era como, te decían, no, estudiate todo lo que hizo el gobierno de este presidente o de esta presidenta y le retrucás con esa respuesta. Pero terminaba siendo una discusión personalizada, digo, no como un proyecto país, si lo llevamos a nivel nacional, del peronismo. Digo, y hoy es un gran problema para nosotros como peronistas poder hablar otra vez de lo que significó el aguinaldo, las vacaciones pagas, lo que significó el surgimiento de las obras sociales, las cajas previsionales pero del Estado, públicas. Es un gran problema porque muchos pibes hoy lo sienten lejano. Es como, en un momento el proyecto de país en el imaginario colectivo del peronismo se corta y ahí se genera una distancia, una brecha por falta de espacio de conversación, por comodidad. Y hoy pasan estas cosas. Digo, a nosotros nos cuesta bajar el mensaje a las nuevas tecnologías y tratamos de estar siempre pensando en nuevas ideas para ver cómo lo hacemos, pero todavía falta esa conversación. Para nosotros tenerte hoy, Cacho, es... Hoy tener la tecnología que ustedes tienen, me parece que la deben aprovechar de la forma que ustedes saben. Nosotros, en mi generación, apenas manejamos un celular y punto. Esta es la verdad. Nos ha pasado por arriba. Pero ustedes tienen tecnología, tienen un montón de herramientas. Lo que le tienen que poner a eso es más conocimiento y dar un paso. ¿Y ahora qué? Bueno, esto ya está. Esto ya lo tengo. Perón nos enseñó que el obrero, nuestro obrero, no es revolucionario. No es revolucionario. Nunca lo fue. Nunca son de tomar armas y andar en la calle. Tuvimos un grupo foquista que fue montonero, pero no representaba. Al contrario, eran la élite social y católica y rica. Hoy nuestro obrero no va a salir a hacer un reclamo a la calle tratando de... Se va a manifestar, pero no es revolucionario. Nuestro obrero es burgués. Pero el burgués no es una mala palabra, es una palabra que pasó de moda. Apliquémosla, es una palabra que no viene precisamente del peronismo. A nosotros nos enseñó Perón la movilidad social. Bueno, nuestro obrero quiere movilidad social, quiere que su hijo esté mejor que él, quiere vacacionar, quiere tener un mejor auto, quiere pintar la casa. Mirado en tiempos viejos es burgués. Claro. Mirado en tiempos de peronismo es movilidad social ascendente. Ahora que estamos, movilidad social descendente. Sí. Totalmente. La clase media está pasando a ser media baja, la baja está pasando a ser pobre y la pobre está pasando a ser indigente. Y después viene ya, no sé qué categoría será debajo de indigente. Entonces, tienen que ayornar qué cosa, cómo volvemos a dar movilidad social. Movilidad social ascendente. Fue un gran triunfo tener en el 49 la universidad que me permite a mí poder estudiar. Yo soy de esa generación. Bueno, hoy nuestro gobernador se ha asociado en un proyecto con la universidad, le pone recursos, están trabajando para una facultad de medicina. Bueno, ¿en qué otra cosa más podemos asociarnos? Sí. Sí, creo que eso sería incluso esa pregunta, ¿qué otra cosa más? ¿Cuál es el siguiente paso? Es como que también esto de que convocaría a todos a pensar ese siguiente paso o propuesta para llevar adelante, pensando otra vez en esto, digo, del peronismo es práctico. Es pragmático. Es pragmático. Sí. Sí. Por eso que hemos tenido alas de derecha, hemos tenido alas más izquierdosas, pero también tenemos unos de pelo largo, unos gorilas en el medio que van y se vienen comiendo todo, eso no les importa. Sí. Pero bueno, están dentro del peronismo. Asimilémoslo. No tienen que... Yo sé que las épocas que vienen son duras. Son duras y tal vez sean peores porque si vamos a la elección del 2027 tenemos que ir con un plan político. Y un plan político donde vamos a agarrar un país quebrado. Distinta a la provincia que vamos a continuar en el 2027. No es una provincia quebrada, es una provincia con problemas, que se le van a ir agravando los problemas porque la caja viene bajando, no por nuestro mal manejo, sino por la pérdida de recursos que dejaron de enviarnos. Pensá, todo lo que recaudamos de IVA va para Nación, todo lo que recaudamos de ganancias va para Nación. ¿Qué queda acá? Impuesto provincial, ingresos brutos, sello, patente, ¿y qué más te queda? No tiene mucho más. Y no tiene más, porque el resto de la industria está a cero, el sector agropecuario está a cero. ¿Qué te queda? El inmobiliario. Como gran... bueno, hoy todo el mundo se queja, por ejemplo, del, ¿cómo se llama? El CIRCREP. Del CIRCREP. Sí. Oh, lo injusto que es el CIRCREP. Yo digo, paguen en términos y el CIRCREP no existe. Claro.
Entonces, sí admito que tenemos que mejorar. En el momento que la persona soluciona su problema, no debemos demorarle tanto tiempo en darle el alta. Claro, porque eso genera como esa Porque eso rigidez. genera ese malestar. Tal Pero cual. que si no haces un sistema que aquel que no pague lo seguís hasta abajo de la cama y no te paga. Ujú. No te paga. Y encima con todas las formas que hay de esconder el dinero ahora. Sí, sí, sí. Cacho, por ahí para ir cerrando, es cierto que nosotros, o sea, nos encantaría que esto siga sucediendo, porque nos vamos con la cabeza bastante, con muchas cosas, bastante para pensar. Hay una pregunta que capaz que también hoy, recién dijiste como que era una pregunta bastante pesada, dar un consejo, capaz que esta también, pero igual te la quería hacer, es, ¿qué le dirías a Perón si pudieras hablarle hoy? Hablando de preguntas No, pesadas. sería, ya es. No me siento capacitado para hacerle una pregunta. Orgulloso de haber formado parte de su gobierno, de su tercer gobierno. Para mí es un orgullo muy grande, con 23 años. Pero No hablarías. no sabría qué decir. Recuerdo algunas conversaciones que tenía Marín. Marín tuvo la oportunidad de conversar con él y realmente son ricas, son muy personalizadas, pero son ricas. Perón era un hombre de muchos decires. Ujú. Nada más que sentirme orgulloso de haber formado parte del gobierno. En realidad, cuando yo ingreso, Perón es poquito el tiempo que está. Mm. Pero bueno, es su tercer mandato. Tal vez como crítica, que en aquel momento había dinero y pedíamos para hacer yo en esa época estaba en 25 de mayo, pedíamos para ampliar la red de energía eléctrica y venía el dinero. No había duda, no había duda. El proyecto que vos presentabas te lo financiaba. El error me parece no, estuvo en que no lo aplicamos bien. Por ejemplo, hicimos un plan de colonización social en 25 de mayo, donde repartimos parcelas entre los empleados públicos, parcelas de 1 hectárea. Sí, si lo comparás con Italia, 1 hectárea es mucha plata, pero 1 hectárea en 25 de mayo es la nada misma, con fríos, viento, Claro. helada. Y si lleva gente de la zona del secano, que llevamos todos trabajadores rurales, el trabajador rural está acostumbrado a esperar que la vaca tenga el ternero, después la lleva, Claro. siembra, se queda esperando 3 meses. No lo estoy denigrando, Ujú. estoy diciendo tareas que son distintas. La tarea del surco para cosechar uva o para cosechar otra fruta o verdura exige mucho tiempo, mucho laboreo, mucha mano de obra. Bueno, en ese fraccionamiento nos equivocamos y estaban los recursos para hacer el fraccionamiento. Claro. Vos me preguntás qué hacían del otro lado y cuando le dábamos los plantines de distintos vegetales o de fruta o de hortaliza, muchos se cruzaban enfrente a Peñas Blancas en Río Negro y vendían los plantines. Entonces, entre que nosotros nos equivocábamos y la mala voluntad de algunos, Claro. no era fácil salir adelante. Pero ya en esa época del tercer gobierno de Perón, llegamos a producir vino en 25 de Allá en mayo. 25 de mayo. Sí, se llamaba Flor del Prado. Qué increíble eso y qué increíble que la decisión política, digo, del gobierno de Perón de poner recursos, de federalizar los recursos y que lleguen Sí. a todos los rincones del país. Digo, La Pampa es una provincia muy chica, comparada con otras provincias mucho más grandes, a eso me refiero. Y así todo. Bueno, ese proceso que vos llamás de federalización en la provincia de La Pampa, siempre nuestro eslogan fue no hay pueblos chicos ni pueblos grandes. Pero hubo un gobernador que descentralizó. Sí. Y la descentralización llevó que el gobierno provincial estuviera más cercano a cada uno de estos pueblos. Las regiones que estaban planteadas en el 74 pasaron a ser regiones activas. Se sientan los intendentes como presidente de esa región y empiezan a discutir. Eso hubo un proceso, hubo un gobernador y los gobernadores que siguieron profundizaron la descentralización. Increíble nuestra historia. Cacho, ¿qué te gustaría que quede de vos y de tu historia y de tu paso por la militancia y del peronismo No, en todos nosotros, en Pico, en la provincia, en los pibes que te van a escuchar? no, mira, no tengo pensado que me gustaría. Si me doy cuenta, voy a cumplir 76 años, si me doy cuenta que los tiempos se van acortando. Esto es, había por ahí una lectura que decía que cuando desde el barco se ven las luces del puerto porque el barco está llegando. Bueno, yo estoy llegando. El que me votó en esas 9 elecciones
supongo que podrá extraer desde anécdotas, errores y aciertos. El que me votó será el que diga cuál es mi lugar. Yo sigo siendo una persona que me gusta estar con otros vecinos. No, no me siento bien si no tengo ese contacto. Esa cercanía. Sí. El cacho de la gente. El cacho de la gente, sí, sí. Y no sé, vos sabés que siempre me gustó usar la palabra vecino. El cacho de los vecinos. Pero bueno, no, está bien. No sé cómo quedaré en la historia. Por lo que veo en la calle, me tratan bien, no tengo problema, ando por todos lados. Siempre anduve solo. Nunca he sufrido ningún apremio. Sí, algunos insultos que creo que parte del pelo de acá lo he perdido porque me dejaban calvo algunas veces. Pero no, me siento muy cómodo. Quiero mucho a mi ciudad. Quiero mucho. Hay muchas anécdotas seguramente y yo quisiera saber si en algún momento podemos llegar a contar con una segunda visita de Cacho en el estudio, pero también para hablar un poco de eso, porque yo sé que hay muchas anécdotas para contar y que no, Sí, no son solo anécdotas, sino es historia. Algunas son como, mira, una que recuerdo es cuando inauguramos la plaza acá de la calle 2 y la ruta. Aún si mirás de frente en las columnas de hormigón, Sí. están los carteles de Berna, Sí. Marín y Campo. Bueno, ahí frente hay una plaza, que es la plaza que donó la familia Álvarez. Yo venía de una reunión de los evangélicos. Habíamos reunido a todos los pastores y llegué tarde al acto. Y cuando llegué tarde al acto, viste que uno tiene un discurso armado. Tiene determinadas frases que son de caballitos de batalla. Entonces los discursos no cuesta mucho armarlos. Es como te dan la prepisa y tenés que echarle un poco los condimentos. Y ya está, y sale. Entonces le digo a uno de mis colaboradores cómo se llaman los homenajeados. Y me da el nombre. Creo que era Serafín y Hermelinda. Hay que fijarse en el cartel. Y yo arranqué una historia, como lo sabía inmigrante. Arranqué con una historia diciendo Serafín y Hermelinda, cuidado, le pido disculpas a la familia Álvarez, cuidado porque me puedo estar equivocando de los nombres. Y vinieron de España, se casaron y tuvieron hijos, y estas tierras de sol, de viento y de arena, y viste que le vas poniendo cada vez más flores. Más pimienta. Y cuando levanto la vista, este señor Álvarez me dice que, yo lo escucho bien, dice, ¿qué cosa está diciendo este muchacho? Y yo digo, ay, ¿cómo salgo? ¿Cómo la acomoda ahora con Sí, tanto conocimiento aparte? Y bueno, pero les agradecí y terminamos el acto. Y se vino este señor enfrente. Y me dice, ¿de dónde sacó esa barbaridad usted? Digo, ¿qué es lo que ha pasado? Dice, somos hermanos. Dice, ¿cómo no? No, Decía, claro. pero bueno, salió en los diarios, el diario La Reforma, No. salió en todo. Bueno, de repente eran hermanos, che. Pero bueno, eso pasa por llegar tarde a los actos. Y la última que te cuento, mira, estábamos ahí en el cuartel, yo no veo de este ojo y me toca sentarme de este lado, nunca me quiero sentar, porque pierdo noción del que tengo a mi derecha. Si me hubiera sentado de acá, veía al general y al obispo, Claro. pero de acá, para mí, de allá no había nadie. Entonces, viste, mi cabeza voló y me quedé la metida dentro de la banda y la banda venía a metapalo y a la bolsa y yo digo, mira qué linda la banda. Y por acá veo una cosa así, me pareció a mí, porque veo sombras, Claro. veo algo así y digo, se paró el general. ¿Y te paraste? Y me paré y No. estaba solo parado en el medio del palco y digo, ¿qué miércoles hago acá? Entonces seguí caminando y me bajé, viste, todo el mundo dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, digo, estoy re descompuesto. Lo bueno que era rápido para Sí, para salir de Controlar la esa salida, encrucijada. Pero bueno, fui al baño y viste como el ejército, yo lo quiero mucho, no a muchos generales, pero sí al ejército, salgan acá, que va a entrar el intendente, qué sé yo, bueno. Y entré y me encerré en el baño, digo, tuerto, hijo de puta. Mirá, me lavé la cara, me mojé. Como para y, decir. Sí, y salí y se arrima uno de mis colaboradores, digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué pasó? Lo de siempre. Y ellos se largaron a reír porque saben. Yo te conozco. Claro. Y dice, pero está muy descompuesto. No, digo, ya prácticamente ya no. Ya estoy bien. Estoy bien, podemos ir a comer algo. Pero bueno, Qué increíble. fui muy feliz. Tremendo. Cacho, gracias. Muchísimas gracias de verdad por habernos dado la oportunidad de De escucharte. escucharte, de tenerte en este espacio, de conversar. Realmente para nosotros es un privilegio y es un placer. Ya te habíamos escuchado con otras tantas anécdotas y siempre de esta manera.
Y por eso nos parecía interesante, digo, alguien como vos sentado en la mesa, hablar de peronismo, hablar de la lealtad, hablar del proyecto común. Por eso yo creo que el peronismo no solo se aprende, sino también se siente, Sí. se vive, y hablaste hoy del olfato, hablaste hoy creo que tiene que ver con esa cuestión de lo que te pasa en la piel también. Así que para nosotros que nos enseñes todo esto y que encima lo podamos conversar de primera mano, es realmente muy importante, y seguramente lo va a ser para mucha gente también. Seguramente ya lo es para mucha gente, porque nosotros lo que conocemos de vos también es porque nuestros referentes, nuestras referentas nos hablan, nos cuentan, se acuerdan de tus anécdotas, y realmente a nuestra edad, y siendo quizás de estas últimas generaciones que se van sumando al espacio, poder hablar con vos, digo, hay muchísimo para llevarnos y para pensar. Así que realmente gracias, Cacho. No, gracias a usted. Muchas Gracias a usted. gracias. Bueno, y con esto nos vamos entonces. ¿Con esto nos despedimos? Nos despedimos, ojalá que así como lo vimos nosotros acá, lo viva cada uno en sus casas o donde esté, escuchando toda esta entrevista. Gracias al equipo, ahí los EMS, diría Vicky, que hoy no pudo estar con nosotros. Emi y Emma. Gracias Robert también, que se sumó a hacer un aguante. Que encima, Robert, ¿a qué hora tenés el micro? En un rato. Ayer. Robert se va en un rato, así que también nos despedimos y nos vemos el miércoles, Nos vemos que el miércoles. previo a las elecciones. Vamos a ver qué pasa el 26 de octubre. Feliz día. Adiós. Feliz día, compañeros, compañeras.